Buenos días. Buenos días, hermanos. Siempre es un placer y una bendición poder estar aquí todos juntos. Y bueno, vamos a tener en este momento el espacio de la semillita. Yo creo que hoy todos nos pusimos de acuerdo sin saber para hablar del mismo tema. Pero bueno, en Dios no hay coincidencias. Entonces yo creo que este va a ser un espacio de provecho para nosotros. Esta semillita se llama confiar más. Y vamos a iniciar con una pregunta. Esta sí me la van a contestar, ¿ok? Dice, ¿quién de los que estamos aquí está preocupado porque la silla en donde está sentado en este momento se rompa? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Suena absurdo, ¿verdad? ¿Cómo? Pero eso es una silla, está hecha para eso. Ahora les voy a hacer otra pregunta y esta no la contesten. Esta guárdensela ustedes y piénsenla. ¿Quién de los que estamos acá se preocupa cuando no están cerrando las cuentas del mes? Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? ¿Quién de los que está acá se preocupa por tener o no tener un trabajo? Y hermanos, ¿cómo es que a veces confiamos más en una silla que en el Dios viviente? Y ustedes podrán pensar, pero es que, Rebe, es una simple silla. Si me caigo del piso, o sea, del piso no paso, ¿verdad? Es una silla. Pero tener plata para pagar la renta es algo real, es algo difícil, ¿verdad? Tener un trabajo es algo que sí tiene motivo de preocupación, es algo importante, ¿verdad? Yo vivo en el mundo real, en la vida real, ubíquese, ¿verdad? Y ustedes tienen toda la razón si piensan así. Pero hermanos, les recuerdo que la silla en donde ustedes están sentados fue hecha por un hombre. Un hombre construyó la silla donde ustedes están sentados. ¿Y cómo son los hombres? Mentimos, nos equivocamos, fallamos. Entonces la silla donde ustedes están sentados, en este momento se le puede quebrar una pata y todos nos caemos. Pero hermanos, ¿saben quién absolutamente no los puede dejar caer? Dios. La primera definición, podemos pasar la presentación, que sale cuando googleamos la palabra confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Y yo sé que es difícil confiar cuando todo sale mal. Es difícil tener esa esperanza firme cuando yo no veo más allá del día de mañana. Ustedes me dicen, yo no sé qué va a pasar, no sé qué me van a decir, no sé qué me van a responder. Cuando no sabemos ya qué hacer, es difícil confiar. Pero hoy, hermanos, yo creo que la iglesia y que todo ha venido formándose de la forma en que Dios nos quiere decir que hay que confiar más de lo que confiamos en la silla donde estamos sentados. Y esto, hermanos, no es ahora para que duden ustedes de la silla donde se van a sentar, sino es nada más una forma en la que podemos ilustrar la confianza, ¿verdad? La confianza que le depositamos a una silla es la confianza, es mucho más allá de la confianza que tenemos que darle al Dios que no miente. Y vamos a ver hoy un versículo que está, bueno, varios versículos los voy a leer en Mateo 6, del 25 al 33. Estas son palabras de Jesús que nos habla específicamente de esto. Y hermanos, podríamos sacar toda una prédica para hablar de esto, pero hoy yo solo quiero que lo leamos y recordemos que es Jesús hablándonos hoy a nosotros. Entonces, voy a leerlo. Y esta va a ser toda la semillita porque yo creo que la palabra es suficiente. Dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo que la ropa?
Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos nosotros, hermanos, mucho más que todas ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Pasamos la filmina. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestirá como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, a la hierba que está hoy en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Pasamos la filmina. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Voy a repetir esto. Los paganos, hermanos, andan preocupándose detrás de todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Hoy, hermanos, y esta semana que inicia, aferrémonos a estas palabras de Jesús. No hay necesidad de que yo agregue algo más o explique algo más. La palabra, hermanos, yo creo que es suficiente y debe ser suficiente para nosotros, para que en esta semana, cuando vengan las preocupaciones y la ansiedad, confiemos más en aquel que tiene control de las aves del cielo. Muchas gracias por su atención. Vamos a ir a la parte 3, recuperando el rumbo hasta la transformación. Y hemos estado compartiendo estos domingos atrás con respecto a esta palabra. Saludar desde ya a los hermanos, hermanas que están ahí conectadísimos en Zoom. Gracias por estar ahí, los bendecimos. Estamos orando por doña Cinia Araya, que está un poquito enfermita ahí, tiene una tos ya, una gripe que la volcó, ¿verdad? Oramos por doña Cinia, ahí está conectadita, sigamos orando, el viernes lo hicimos, seguimos orando también por todas las cosas en medio de nosotros, amén. Un saludo también para Itza, para también Cinita Rodríguez, está por ahí, a Eric, a Giselle Cordero, y bueno, no sigo porque si no va a pasar complacencias después, ¿verdad? Saludos y complacencias, pero saludos a todos los que están ahí en la plataforma, gracias por estar y atender el llamado de Dios de congregarnos en medio de este tiempo. El capítulo 2 de Hebreos dice que en el verso 1, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. He estado yo insistiendo porque la palabra insiste en que el tema de Hebreos y de Dios con respecto a nosotros no es que no estemos prestando atención, es que es necesario que prestemos más atención. Amén. Tal vez usted no ha descuidado su vida devocional, tal vez usted no ha descuidado su oración, tal vez usted no ha descuidado su forma de ser creyente, tal vez usted no ha descuidado la parte esta en donde efectivamente usted cumple con aquellas cosas que Dios nos demanda o nos invita a hacer, orar, estar, dar, etc. Pero la palabra dice que si es posible, más que prestemos más atención. Dígale al hermano que está a su lado, para empezar la dinámica, que prestemos más atención. Dígale, hermano, preste más atención. Hágame el favor, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde tenemos que prestar más atención. ¿Ustedes han visto cómo está el mundo? ¿Cómo se está moviendo el mundo? ¿Han visto cómo el mundo está? Hermanos, los fenómenos dentro de la parte natural también está evolucionando. Escuché sobre este país donde definitivamente, hermanos, jamás pensaban que lloviera en ese lugar, en un lugar en Kuwait. Y con D.
Es que yo quería ir a Dubái. Bueno, está bien, voy para Dubái. En Dubái, hermanos, que jamás pensaban el aeropuerto inundado, donde por años no llueve. Ahí son años de que no llueve. Estas cosas, el mundo dice, bueno, es que el hombre ha destruido toda nuestra naturaleza y que el hombre ha destruido, y yo creo que sí hay mucho de que nosotros, la mano del hombre es mano peluda, la mano negra, que muchas veces hemos hecho cosas indebidas. Pero Dios también ha anunciado esto a través de la palabra, y en los tiempos Dios va a traer señales del cielo para que nosotros estemos atentos, prestemos más atención, hermano, más atención, prestemos más atención. Ustedes ven cómo hay una forma en la que hoy el mundo está desarrollándose, hermanos, de una forma tan libre, tan liberal, que usted podría decir, yo jamás pensé ver esto. Jamás pensé que estoy a un par de años de andar en un carro en el aire, ¿verdad? Estamos a tiempo. Esto es algo en lo que la palabra del Señor dice que los tiempos serán acortados. ¿Por el qué? Por el amor a los escogidos. Amén. Amén. Él es nuestro Dios. Confiemos en el Señor. Amén. Confiemos en el Señor. No en la silla, dijo la hermana. Recuperando el rumbo hasta la transformación. Hemos visto, y la vez pasada estuvimos hablando de Abraham. Recuerden, nosotros primero establecimos un principio con respecto a rescatar el rumbo. Y cuando hablamos del rumbo, nos centramos en que Dios está deseoso de que nosotros vayamos hasta una transformación. Porque así es como la palabra de Dios dice. Nosotros, perdonen, hay un eco aquí que tengo aquí, pero no sé si soy yo. Es aquí mi teléfono, perdón, ya. Es que me estaban hablando aquí, yo digo, Señor, tu siervo escucha, pero era yo. No me sirvió. No. Pensé que estaba tan espiritual que yo digo, Señor, pero así como en directo. Y era que aquí. No. Bien, hermanos, vimos cómo Dios quiere llevarnos hasta una transformación. Hasta una transformación. ¿Verdad que está muy caliente, hermanos? ¿Podemos apagar la luz a ver cómo nos va sin que se duerman? ¿Cómo les ve ahí? ¿Cómo se ve? ¿Nos afecta en algo? ¿Nos afecta? Zoom. Es para que, es que estas luces son muy fuertes. Muy bien, hermanos. Bueno, la transformación por medio de la elección inicia con dejar. Vimos cómo Abraham es el primero que estudiamos y dijimos que Dios quiere llevarnos a la transformación por medio de lo que en Abraham pasó. Recuerden, estamos hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando dijimos de Abraham, Abraham va a una transformación en la elección. Con Abraham vimos la elección. Nosotros hemos sido elegidos por Dios, por lo tanto tenemos que pasar por ese proceso. La elección inicia con dejar. Deja tu tierra y tu parentela. Y nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿qué tienes que dejar? ¿Hay algo que tienes que dejar? ¿Hay algo que yo tengo que dejar? Es tiempo de saber y entender que como elegido de Dios debo dejar. Vimos también que la obediencia también inicia por medio del escuchar. Si yo quiero ir a una transformación, necesito obedecer. Y obedecer implica que yo debo escuchar. En Abraham aprendimos que Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela. Después vimos cómo en Abraham entendimos que hay que proseguir con un creer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros los elegidos de Dios le creemos a Dios y esto se nos cuenta por justicia. Y también vimos cómo Abraham encontró el propósito de Dios en medio de toda esta transformación. La transformación a nosotros tiene que llevarnos al gran plan y propósito de Dios. En Abraham entonces aprendimos básicamente
que la transformación por medio de la elección, recuerden, cuando hablamos de Abraham hablamos de elección, cuando hablamos de Abraham hablamos de elección, que debe dejar, escuchar y creer. Usted y yo tenemos que entenderlo. ¿Qué debemos de dejar, de escuchar y de creer? Si yo quiero ir a una transformación, yo necesito ver qué debe usted dejar, qué debe usted escuchar, qué debe usted creer. Igual como Abraham, nosotros necesitamos conocer el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hermanos, si no tenemos el propósito de Dios en medio de todos los procesos de la vida, nosotros no vamos a lograr el norte, porque nosotros muchas veces, y ahora que en la semillita escuchábamos con respecto a estas cosas, qué fácil a veces es creer en algo y no creerle a Dios por todas las cosas. A veces nosotros somos así de susceptibles, o a veces somos así en la parte humana. A veces nosotros creemos más a las cosas que estamos viendo que a las que no estamos viendo. Y las que no estamos viendo son las cosas de fe, porque lo que se ve no es de fe. Y Dios nos exige y nos manda a nosotros. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham, el que fue transformado por medio de la elección. Ahora, 4 cositas también que dijimos la semana pasada. La transformación por medio de la elección. Hay 4 principios importantes y los voy a poner y los vamos a leer. Cuando aparezcan ahí, ustedes lo leen. 1, 2, 3. No dejes de creer. 2. El tiempo de Dios es perfecto. Número 3. Dios realiza sus planes. Y número 4. Considera a Dios en cada etapa. Cuando hablamos de la consideración de Dios en cada etapa, vimos el domingo pasado que Abraham cada vez que hizo algo, puso un altar. Y nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿cómo está nuestro altar familiar? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestro altar con Dios? Abraham, cuando llegó, siempre hizo un altar haciendo pacto con Dios y le creyó a Dios. Y cuando le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Amén, ¿estamos claros aquí? Entonces, número 1, no dejes de creer. Número 2, el tiempo de Dios es perfecto. Número 3, Dios realiza sus planes. Número 4, considera a Dios en cada etapa. La transformación por medio de la elección. Cuando decimos que somos elegidos de Dios, nosotros necesitamos entender estos 4 momentos para poder seguir hacia la meta que nos corresponde hoy a Isaac. Ahora, piensen en Abraham como el elegido, pensemos en Isaac como el escogido, como la promesa. ¿Quién es Isaac? El escogido. ¿Quién es? La promesa. Entonces, vamos a ver a Isaac hoy en esta preciosa mañana. Y quiero que me acompañen, por favor, a Génesis, al capítulo 18. Génesis capítulo 18, verso 13. Génesis capítulo 18, verso 13. Es interesante porque cuando vemos a Isaac, vamos a ver Isaac. A nosotros, recuerden el objetivo, mi amado hermano y hermana. Nosotros vamos saliendo, prosiguiendo, recuperando el rumbo, porque el rumbo de la vida cristiana se pierde muy fácil. Dijimos, las circunstancias, las situaciones, la adversidad, nosotros mismos en nuestras mismas maneras o formas, muchas veces perdemos el rumbo de lo que Dios quiere llevarnos hasta la transformación. Dios quiere transformarte. ¿En qué quiere transformarte? En que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria. Ese es el punto. Dios quiere al Hijo y nos está preparando para que el Hijo sea formado en nosotros. Ese es el punto, hermanos. El punto de la iglesia es esa. La iglesia es la esposa del Cordero. Amén. La iglesia tiene un esposo que será la cabeza, que es Cristo. Amén. Entonces, vean 18:13, porque Isaac, en ese relato de 18:13, la palabra del Señor dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara?
Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? Isaac es el hijo prometido. Dios le dio a Abraham las familias de la tierra, le dijo que las familias de la tierra serían bendecidas en Isaac. A Isaac el Señor le vuelve a decir esto, la promesa que Dios le hace a Sara, y cuando viene el momento, Sara se ríe. Sara se ríe porque ella dice, por supuesto estoy muy vieja, ¿verdad? Dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo vieja? Y aquí está este punto, hermanos, que es un punto específico, hermenéutico, preciso para nosotros ir hasta la transformación. El hijo prometido, Dios le da a Abraham, a Isaac, como la promesa, mas Abraham, sabiéndose elegido, sabía, y vamos a verlo hoy en esta mañana, sabía que él no podía escoger por la promesa, sino escoger por el Dios que le había elegido. Porque la elección de Abraham tenía que repercutir en la promesa de Dios para llegar hasta la transformación real que es en Jacob. Y esto es lo que en esencia queremos aprender, porque si hay una figura y un cuadro que es necesario que como iglesia lo entendamos. Usted es elegido de Dios y hoy aprendemos que usted también es parte de la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo, yo soy parte de la promesa de Dios. Por eso se nos dio el Espíritu Santo, que son las arras, que son los principios, porque nosotros hemos sido elegidos por Dios y nosotros tenemos en nosotros la promesa que es que Cristo en nosotros será la esperanza de la gloria. Amén. Ahora, veamos que Isaac lo que le dice inmediatamente, lo que dice la palabra, perdón, no Isaac, la palabra, ven el verso 14, y aquí es donde tenemos que anunciarnos nosotros a esto. ¿Acaso, verso 14, acaso hay algo, acaso hay para Dios algo que sea difícil? ¿Acaso hay algo para Dios que sea difícil? Ustedes pueden notar que ahí, en medio de esto, y usted tiene que contestar esto, por favor. Volvamos a leerlo. 1, 2, 3. ¿Acaso? Dígalo, hermano, vamos. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Usted tiene que contestarlo. Abraham, cuando le pregunta, el Señor le dice, ¿por qué Sara se ríe? Inmediatamente le da el fundamento, le da el principio y le dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Ahora, póngase usted en sus zapatos y yo en los míos y digamos o pensemos, ¿hay algo imposible para el Señor? A nosotros, los elegidos de Dios, a nosotros los que tenemos las promesas, el Espíritu Santo que se nos dio como las arras, nosotros somos parte de la promesa, somos parte de ese hijo tomado, de ese hijo dado, como lo es Isaac. Pero ¿hay algo imposible para el Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas imposibilidades vemos nosotros en la vida? ¿Cuántas cosas para nosotros en medio de nuestro núcleo familiar nos parece que es imposible? No, este muchacho ya no. No, esta muchacha ya no. No, esta familia ya no. No, esta cosa ya no. Esta situación ya no. Cuidado. ¿Hay algo? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Para usted y para mí sí. Para usted y para mí sí. Pero para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Adri, no hay nada imposible para Dios. Mi hermano allá, no hay nada imposible para Dios. Aquí, no hay nada imposible, no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Él cumplirá su propósito, Él cumplirá su real propósito en medio de todo esto. Amén. Ahora, Isaac fue el hijo prometido que Dios le da a Abraham. Y en medio de todo esto, las familias de la tierra serían bendecidas. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Hermanos, y para ser sobresalientes nosotros a la vista de Dios, no siempre se requiere tantas cosas, se requiere creer, se requiere establecer algunos principios. Y vamos a ver cómo Abraham era el padre elegido, pero Isaac es el hijo dado, la promesa, es una figura de Cristo. Isaac es una figura de Cristo. Hermanos, si hay algo que se ha comparado, si hay una comparación con respecto a Cristo, Isaac, hermanos, hay cosas impresionantes y creo que no nos va a alcanzar esta mañana para conversar de eso, pero creo que la tenemos para la próxima, Dios primero. Pero vamos a ver algunas de las cosas con respecto a esto, porque Isaac es el hijo dado, Isaac es la promesa. Usted y yo no éramos hijos y Dios nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo hoy seamos hijos. Hoy nosotros somos hijos de Dios. Hoy nosotros somos hijos del Rey. Hoy nosotros somos hijos de Dios, elegidos en Abraham por medio de Cristo y también transformados en hijos a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y también, hermanos, vamos a ver que esto es lo que nos va a llevar a una transformación. La iglesia necesita una transformación y la transformación empieza y radica en que nosotros entendamos este patrón, hermanos, esta forma. Hay un cuadro específico de Dios en medio de esto. Por eso Jesús dijo, yo también, y Jesús lo repitió, soy, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto es fundamental para ir nosotros a este punto de partida, porque si no la vida cristiana se vuelve aburrida. Es seria, pero no es aburrida, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos entender ese propósito. ¿Cuántos estamos caminando como elegidos? ¿Cuántos estamos caminando como promesa de Dios, como hijos dados? Hay una promesa de Dios para usted, hay una promesa de Dios para mí. Somos hijos. Y esto no es cualquiera el que lo puede decir. Piensen en personas que no tienen a Cristo en su corazón. No pueden ser llamados hijos, porque el hijo es llamado porque había sido elegido antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, con esto vemos nosotros cómo Dios usa el instrumento corporativo se logra por el testimonio de los tres. Ese testimonio corporativo se logra a través del testimonio de los tres. Cuando Dios es el Dios de Abraham, cuando Dios es el Dios de Isaac, cuando Dios es el Dios de Jacob, y cuando su pueblo le conoce como tal, entonces el reino de Dios aparece, hermano. Si usted no puede reconocer que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que usted también tiene que tener esa vivencia, que usted también tiene que pasar por ahí. Hermano, usted tiene que pasar por ahí, usted tiene que pasar por ahí. Yo tengo que pasar por ahí. Hay decisiones que yo tengo que tomar como elegido de Dios. Hay decisiones que yo tengo que tomar como promesa, como hijo dado de Dios. Y hay decisiones que yo tengo que tomar como un hombre transformado. Cuando Jacob es cambiado de su nombre y su nombre le es quitado y le es puesto Israel. Hay una transformación real. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia, nosotros somos real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa. Y usted y yo tenemos que entender si estamos caminando en esa proporción. El instrumento corporativo se logra por el testimonio de los tres. Ahora, si Abraham era el padre, inmediatamente vemos, hermanos, una figura, porque si realmente hay unos atributos que nosotros tenemos que reconocer, que son los que tenemos que implantar o implementar o poder sacar a la luz. Pero si Abraham era padre, inmediatamente vemos que Isaac es una figura de Cristo el Hijo. Vean los atributos de Isaac. Hay atributos, hermanos, y aquí es donde también tenemos que entrar nosotros en esta parte de la materia, que nosotros necesitamos verlos si están o se están produciendo en mi vida. Número 1, sumisión. Vamos a ir a Génesis 22, 1 y 2. Después nos vamos a preguntar, después de leer este verso de capítulo 22, sumisión. Uno de los atributos de Isaac es que era un hombre sumiso. Capítulo 22 de Génesis, en el verso 1 y 2, dice la palabra: después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham, y él respondió: aquí estoy.
Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos conocen la historia de Isaac? ¿Cuántos conocen la historia de Isaac? Vamos, hermanos, si no les prendo la luz, porque no los... que yo oigo como ronquidos ahora. ¿Cuántos conocemos la historia de Isaac? Dios llama, y este hombre, es posible, los estudiosos hablan de Isaac a una edad de 20 y resto, casi o 30, 40. Eso es como donde barajan el asunto. Isaac no era un chiquito. Isaac no era un chiquito, ¿verdad? Que ahí va chiquito Isaac. Y que el papá lo llevaba donde fuera. No, era una persona grande, era un adulto. Era una persona grande. Y la sumisión de este hombre es tal que es impresionante entender cómo se somete. Y si usted sigue leyendo la historia, ¿verdad? Ahí empieza usted a ver cómo el hijo que tanto amas, le dice, ¿verdad? Y vean el verso 4 del capítulo 22. 3 días después Abraham levantó los ojos a lo lejos y vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño, y nos iremos hasta ese lugar. Dicho sea de paso, que ahí se confunde el niño, está hablando de un tema con respecto a sexualidad. No es que era un adulto, pero no había conocido a una mujer. Y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Pero oigan la sumisión, hermanos. Vea que hay conciencia en Isaac. Bueno, y yo veo todo, pero no veo a quién vamos a desgollar. Es decir, ¿cómo se llama la obra? Volvió a ver para todo lado y no encontró a nadie. La sumisión. Ahora, ¿qué de nosotros? Veamos Romanos capítulo 13, verso 1. Porque Romanos capítulo 13, verso 1, a nosotros nos deja ver cómo definitivamente nosotros tenemos que pensar si nosotros somos gente sumisa o no somos gente sumisa. 13:1, estamos ahí. Romanos dice, todos debemos someternos a las autoridades, pero no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. ¿Somos gente sumisa a las autoridades? Yo sé que es difícil. De las cosas difíciles es esa. Es más, es tan difícil no brincarse el amarillito, el semáforo, ¿verdad? ¿Aló? Ajá. ¿Verdad que sí? Autoridades. Somos muy buenos para esto y nosotros decimos, no, pero es que eso lo hace cualquiera, sí, claro. Pero la sumisión tiene que verse en cada área, en cada campo de tu vida y de la mía. Sumisión. Eres una persona sumisa, eres una persona sujeta a las autoridades. Aquí nos habla de las autoridades, pero del Espíritu, de la palabra, de lo que Dios nos pone. Número 2, Isaac, dentro de los atributos, era un hombre que meditaba. Veamos Génesis capítulo 24, verso 63. Vean qué tremendo, porque Isaac en el capítulo 24, en el verso 63, encontramos a Isaac en una posición muy, muy, muy importante. Dice la palabra, era la hora de la tarde e Isaac había salido al campo. ¿Para qué? Para meditar. Pero al levantar los ojos vio que se acercaban los camellos. Este hombre era un hombre que vivía sobre esto. Era uno de los atributos de este hombre. Él meditaba en la palabra. Él meditaba en las cosas de Dios. Era un hombre que estaba meditando. Si usted y yo hoy entendemos que hemos sido escogidos, número 1, en Abraham, en la escogencia, en Abraham, en aquel hombre que fue elegido y nosotros elegidos, y nosotros estamos hoy también entendiendo que en Isaac
se corresponde o corresponde una parte de mi vida, yo tengo que ser un hombre de meditación. Yo tengo que ser un hombre, una mujer, una familia, una iglesia que meditemos. Y dice que él estaba meditando, y ahorita después seguimos porque la historia sigue ahí con respecto a lo que va a acontecer con él. Ahora, nosotros tenemos que entender que en la parte, veamos 1 Timoteo 4:15. En 1 Timoteo 4:15, 1 de Timoteo capítulo 4, verso 15. Dice así la palabra: ocúpate, están ahí, ocúpate de estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente ante todos. ¿Qué es? Medita. Hay otra versión, medita. 4:15. Medita en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todas. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol? Él le dice en el verso 13, mientras llego, ocúpate, medita y ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que recibiste mediante la profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Medita en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente. Hermanos, definitivamente nosotros tenemos que entender si estamos realmente meditando en las cosas de Dios. ¿Cuántos somos gente que meditamos? Número 3, apacibilidad. En Génesis capítulo 26, 14, 18, podemos ver a este hombre cómo hay una apacibilidad. ¿Qué es apacible bíblicamente? Les voy a comentar. Apacible bíblicamente es manso, dulce y agradable en la condición y en el trato. Otra vez, ¿qué es apacible bíblicamente? Manso, dulce, agradable en la condición y el trato. Mejor hubieran puesto el pastor de Plaza Vicky y ya. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uy, como 3, qué bueno. Gracias, Señor. Hermanos, la apacibilidad. ¿Es usted apacible? ¿Es usted una persona apacible? ¿Es usted una persona que tiene apacibilidad? ¿Que usted es manso, usted es dulce, usted es agradable? En la vida práctica nosotros vemos en capítulo de Proverbios 14, vean Proverbios 14, porque tenemos que contestarnos esto, hermano. Si usted y yo estamos llegando y queremos ir hasta la transformación, necesitamos ser personas de estos atributos. Nosotros no podemos seguir diciéndole al mundo y a nosotros mismos, o permitiéndonos nosotros mismos, dándonos permiso nosotros mismos, decir es que yo soy así. Es que viera que yo soy impaciente hasta donde no más. Ah, pues entonces, hermano, ¿dónde está el carácter del hijo en tu vida? No, es que yo sí cierto que soy, es que yo cualquier otra cosa, pero eso jamás. Cuidado, hermano. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios puede cambiar tu forma, tu carácter, tus y mis cosas. Amén. Y en 14:30, ¿verdad? Lo que dice es que un corazón apacible, dice, un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Eso dice Proverbio 14:30. Un corazón apacible infunde vida al cuerpo. Si usted es una persona apacible, usted tiene vida. Pero si usted es envidioso, hasta sus huesos se van a correr. Hay una forma en la que nosotros necesitamos entender también cómo Dios está trabajando en medio de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque definitivamente la devoción es otro punto. Y yo quiero que me digan los 4 ahorita, para ver cuántos se recuerdan. En Génesis capítulo 25 y verso 21, no leímos 26, 14, 18, ¿verdad que no? Vamos a tener que prender la luz. Yo no sé si ustedes están viendo ahí, hermanos. ¿Sí ven? Ok, que me preocupa. Pero vean 26, 14 al 18. Vean qué tremendo la pasibilidad de Isaac. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham su padre había abierto, sus criados los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte,
Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Qué hizo la pasibilidad de Isaac? Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar y allí se quedó a vivir. Alguien diría, qué bruto, qué tonto, ¿cómo va a dejar todo? Todas sus riquezas, los pozos que su padre había abierto, ¿cómo los va a dejar? ¡Qué bárbaro! No, es que hay que ser manso, pero no menso. No, nunca hemos dicho eso, ¿ah? No, qué bueno. Hermanos, cuidado, porque nosotros si queremos llegar a la transformación hay cosas que sí tienen que variar en nosotros. Esto no es un tema de ser menso o de dejarme o de que sí, ¿verdad? Empodérese. Y el Señor dice, el que no mengua no puede crecer, el que no baja no sube, el que no muere no puede vivir, el que no da no tiene. Empodérese, hermanos, y todo es una respuesta a la falta de apacibilidad. Este hombre sabía. Y si usted quiere llegar hasta la transformación, y yo quiero llegar a la transformación del Hijo de Dios, que Cristo en mí sea la esperanza de la gloria, que en el evento real, en el evento legal es una realidad, pero en el evento vivencial tiene que empezar a producirse. Sí, es verdad, Cristo en usted es la esperanza de gloria. Sí, es verdad, usted es elegido desde antes de los tiempos. Sí, es verdad, usted es más que vencedor en Cristo. Sí, eso es lo legal, lo vivencial tenemos que trabajarlo. Tenemos que ir desde la elección hasta ser hijos para pasar hasta la forma en la que nosotros lleguemos a experimentar esa plenitud de Cristo en nosotros y que lleguemos a la transformación. Hay cristianos que solamente son cristianos de nombre. Y piensan que porque soy cristiano y digo que soy cristiano, es como una cosa mágica que baja. Oh, yo soy cristiano. Y bueno, muéstrame tus frutos. Porque por los frutos nos conocemos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Claro, tenemos la gran posibilidad legal de Dios. La devoción, Génesis 25:1. Vean Génesis 25:1. Cómo este hombre también, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Perdón, ese no es, no quería malinformar a Abraham. Es 25:21. ¿Y qué nombre, ah? ¿Quién le gustaría llamarse Cetura? Cetura Herrera. No, qué bueno. Hermanos, 20:21. Isaac, ahí estamos. Isaac rogó al Señor. Oiga qué bueno Isaac. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril. Y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Esto es un hombre de devoción, hermanos. Este es un hombre de devoción. Y esto es uno de los atributos que nosotros debemos de tener, hermanos. Vea para nosotros, veamos Proverbios capítulo 3, verso 9. ¿Qué dice en los Proverbios capítulo 3, verso 9? Perdón que yo me perdí en Proverbios. Proverbio capítulo 3, verso... Aquí está, 3:9. ¿Qué dice la palabra? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Honra al Señor. Hermanos, la devoción implica honra. La devoción implica que yo tengo que realmente honrar a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Sino honrar a Dios. Rebeca no podía tener hijos. ¿Qué hizo Isaac? Isaac oró y le dijo, Señor, yo quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque la honra de la familia, la honra de la mujer en ese tiempo era ser una mujer fértil. Era deshonra ser estéril. La honra a Jehová entonces. Honramos nosotros al Señor con todo lo que somos, con nuestra vida. No es un asunto de plata, hermanos.
Es un asunto de vivencia, es un asunto de vida. Honramos a Dios con todo, lo que somos, lo que tenemos, nuestra forma de vivir. Honramos a Dios nosotros, hermanos. Confiamos en Dios de tal manera que podemos decir, Señor, yo voy a orar por esto, voy a orar por esta mujer. Le dijo, dice Isaac, oró para que la mujer tuviera hijos. ¿Y cuántos hijos tuvo? Gemelos. Y el Señor le advirtió y le dijo, hay 2 naciones que se gestan en tu vientre. ¿Verdad? Y ahí es una historia preciosa. Ahora, ¿cuáles son las 4 características o los 4 atributos de Isaac? ¿Y cómo está usted? ¿Cómo se encontró en este examen? Usted es una persona, ¿cuáles eran los 2 primeros? Voy a dejarles eso porque los copien los 2 últimos. Los 2 primeros, número 1, sumisión. Dígalo, número 1 es sumisión. ¿Cómo se encuentra usted con respecto a la sumisión? ¿Cómo me encuentro yo con respecto a la sumisión? ¿Soy una persona sumisa? ¿Soy una persona que de verdad estoy practicando la sumisión? La segunda era meditación. ¿Cuál era la segunda? Díganlo. Meditación. Meditación. Es decir, presto yo atención, medito en los asuntos de Dios, en la palabra. ¿Cómo me encuentro yo en la meditación? ¿Soy una persona apacible? Soy una persona que de verdad, hermanos, no es que sea menso, no es que me pasen por encima, pero igualmente pongo delante de Dios todas las cosas. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O lo tomo, asumo las cosas personal. Las asumo tan personal, hermanos, que soy capaz de bajarme de la cruz para hacer cosas hasta indebidas, porque yo no me dejo de nadie, porque aquí no, olvídelo, aquí yo me empodero y aquí la cosa es... Sí, hermanos, gloria a Dios, porque hay momentos donde usted tiene que pararse, dice la Escritura, presentando defensa del Evangelio, pero en mansedumbre. Sí, hay que presentar defensa. Sí, usted tiene que ser usted, porque usted es hijo de Dios, usted es valioso para Dios, usted es valiosa para Dios, usted es hijo de Dios y como tal tiene todos esos requerimientos, tiene todas esas cosas, usted de mucho valor, de mucha valía, tanto así que Jesús dio su vida por usted y por mí. Somos responsables de vivir una vida victoriosa, somos responsables de vivir una vida que de verdad muestre el carácter de Cristo, ser personas que sumamos, no restamos, somos personas que de verdad ponemos los propósitos de Dios en medio de nosotros, en nuestra vivencia, somos gente importante para Dios, para el reino y lo más cercano del cielo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay momentos de entender el propósito de Dios y decir, no, mejor, tal. El que le pide, dele. El que quiere su capa, dele el resto. ¿No dijo Jesús eso? Eso es, hermanos, entender el propósito de Dios. No es que sea menso, no es que me voy a dejar. No, hermano, no, tenemos que presentar defensa, pero en mansedumbre, con todo lo que esto significa. Ok, el sacrificio de Isaac es la lección más profunda del creyente. ¿Podemos leerlo ahí? 1, 2, 3, digámoslo. El sacrificio de Isaac es la lección más profunda del creyente. Porque nos enfrenta directamente con una pregunta, hermanos. Y la pregunta es esta: ¿está nuestra esperanza y expectación aún en Dios o solo en las promesas? Otra vez, prendamos la luz. Sí, gracias. Es que él pensó que era parte de la prédica. Ahí tiene los ojillos así como... No, mentira. El sacrificio de Isaac es la lección más profunda del creyente. Y la pregunta que usted tiene que contestar esta mañana es: ¿está nuestra esperanza y expectación aún en Dios o solo en las promesas? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, cuando Dios, según nosotros, no nos responde? ¿Qué pasa con nosotros cuando según nosotros, yo digo según nosotros, resulta que es que Dios me dijo, pero ya no? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Por eso el sacrificio de Isaac es una lección profunda, lo más profundo del creyente, porque Abraham tenía una promesa. Abraham pudo haber dicho: Señor, pero ¿cómo se le ocurre a usted
Y con razón Sara se estaba riendo porque usted le dijo que le iba a dar un hijo y que era la promesa, y ahora usted me está diciendo que vaya y lo mate, literalmente que vaya y le truece la cabeza. Abraham, ¿qué dijo Abraham? Abraham subió, Abraham fue un hombre de fe. La elección que usted y yo tenemos es entender que Dios es más grande que la promesa. Dígalo, Dios es más grande que la promesa. ¿Cómo? Dios es más grande que la promesa. ¿Cómo? Dios es más grande que la promesa. Y la gente se decepciona de Dios y muchos se van de la iglesia y muchos se van del cristianismo. Es que Dios me falló. Es que yo no entiendo a Dios. ¿Cómo me lo quitó? ¿Cómo me la quitó? ¿Cómo se fue? ¿Por qué a mí? Y otra vez yo, y solo yo, y ya yo no te... Hermanos, ¿está nuestra esperanza y expectación aún en Dios o solo en las promesas? ¿Cuánta gente vive decepcionada? Que Señor, yo he orado tanto y usted no quiso. El Señor dice que si hubiera querido, ni estaría aquí, muchacho de Dios. No, es que no, o sea, ¿han oído eso? No, es que no es justo. ¿Qué no es justo? No es justo que la mamá de justo le pegue a justo de puro gusto. Adiós. Por lo demás, hermano, se lo aprendieron. Por lo demás, Dios es justo. Todo lo que hace, todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que está pasando en mi vida, todo acontece por un propósito. Dios es un Dios fiel, Dios no falla, Dios no llega tarde, Dios es un Dios poderoso. Denle ese aplauso al Rey. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios mayor que la vida, Dios es el Dios omnisciente, omnipresente, y todo opera para bien. Aleluya. Tal vez usted no lo entienda. Tal vez yo no lo entiendo, yo no entiendo a veces cosas, más que todos ustedes no entienden un poco de cosas. Digo, Señor, pero si esto es para la iglesia, Señor, pero ¿qué le cuesta, Señor? Es que mire. Señor dice, deje de estar para mis promesas, párate en mí. Porque las promesas serán la realidad de Dios en un momento como resultado de aquello que Dios hizo para la gloria de su nombre y el bienestar de nosotros como hijos elegidos. Somos elegidos en Abraham, escogidos en Isaac. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tenemos que vivir en esa calidad de vida. Amén. Dios está demandando una transformación. Lo dije bien, ¿verdad? Que mi esposa me dijo, usted dice transformación. Y yo, ¿qué? Y le puse el audio como 3 veces y yo decía, no, estoy diciendo transformación. Y después me di cuenta, yo hablo muy rápido, transformación. Me dice, yo. Digo, sí, transformación. No dice, transformación. Pero bueno, esa es una discusión en la casa. Pleito de no desayuno, no mentira. Hermanos, ¿está nuestra esperanza y expectación aún en Dios o solo en las promesas? Usted y yo tenemos que contestar esto. Tenemos que contestar. ¿Por qué? Porque al final de la jornada nosotros, ya se pasaron 2. ¿Qué semejanzas significativas encontramos en la vida de Isaac y en la vida de Jesús? Jesús nunca se aferró a las promesas del Padre. Él se aferró al Padre y sus promesas fueron cumplidas en el Hijo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? No me digan que lo repita porque no lo tengo apuntado, pero que me gustó. Amén. Jesús, por dicha queda grabado, Jesús dijo, yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer. Yo no digo nada que no oiga a mi Padre decir. Jesús estaba plantado, el Padre y yo uno somos. Hermanos, llega el tiempo en donde la transformación tiene que llevarnos hasta eso, a que Cristo en nosotros sea la única esperanza de gloria. Sí, ¿cuántos damos gloria a Dios por las 3,350 promesas de la Biblia? ¿Sabían? Ese es más o menos, 3,350 promesas. Son verdad, son para usted, son para mí, pero no son mayor que el que dio la promesa. Aleluya, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Parece que esa palabrilla es la que hoy suena. Tenemos que confiar en Dios para la transformación en medio de los tiempos. Amén. Lean eso con alegría.
Próxima entrega, número 4, 5 de mayo, porque el próximo domingo tenemos un culto especial y seguimos con Isaac. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Le podemos dar un tributo de aplausos al Rey. Dígale, gracias Señor, porque me elegiste en Abraham, me escogiste en Isaac, me elegiste en Abraham y me escogiste como hijo en Isaac. A ti la gloria. Padre, yo te bendigo por esta comunidad de fe. Yo te bendigo por nuestras vidas, por tu Espíritu Santo que nos trae la palabra. Y Señor, revélanos por tu Espíritu lo que tenemos que trabajar para ir hasta esa transformación. Señor, gracias porque nos estamos ocupando, mas tú hoy nos dices que nos ocupemos más sobre estas cosas, más, no que no nos estemos ocupando, pero que nos ocupemos más sobre estas cosas para llegar al entendimiento y que Cristo en nosotros sea revelado en toda su gloria y majestuosidad. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias por los que han estado ahí conectados. Los bendecimos con toda bendición. Los que no han logrado venir, no pudieron venir o no están ahí en la conexión, los bendecimos también en el nombre del Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén, hermanos. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda...